La solubilidad de los medicamentos, la solubilidad de los fármacos. Vamos a conocer cómo esta solubilidad influye en el desarrollo del medicamento, cómo ésta se podría modificar, principalmente para estos fármacos cuya solubilidad es bastante pobre, ¿no? Es bastante baja y va a tener unas limitaciones en la industria farmacéutica. Muy bien. Vamos a partir de qué es la solubilidad, ¿no? Una propiedad atribuible a algunos compuestos químicos, ¿no? Y que van a determinar algunos parámetros también de calificación, tipo hidrofilia, que van a influenciar también en otros procesos fisiológicos tipo absorción. ¿Ya? Entonces, su implicancia, su conocimiento, su determinación influye en otras características propias de los compuestos químicos y también de los procesos fisiológicos, enfocándonos en el uso del medicamento. La solubilidad, eh, como un concepto general, se dice que es la cantidad máxima que va a tener un compuesto, que va a tener una sustancia, para poder disolverse en una fase llamada solvente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una solubilidad de manera muy general, decimos que es esa cantidad de sustancia, en este caso sería para nosotros la cantidad del fármaco, que va a poder disolverse completamente en un determinado solvente. Considerando que en nuestro sistema fisiológico este solvente es el medio acuoso, ¿no? Entonces, en nuestro organismo, esta solubilidad se representaría como esa cantidad de fármaco, ¿no? La cantidad máxima posible del fármaco, que obviamente no necesariamente va a ser el 100%, ¿no? Pero va a haber una concentración que esperamos que sea la más adecuada, que sea la más óptima, de que el fármaco se disuelva en este medio acuoso, ¿ya? También se dice que es una propiedad química, ¿no? Que puede estar atribuible no solamente a las sustancias sólidas, sino también líquidas y gaseosas, ¿ya? Ahora, una particularidad es que a nuestro fármaco, a esa concentración de fármaco que se va a absorber, que se va, antes de absorber, diluir previamente, la llamamos soluto, ¿ya? Nuestro fármaco aquí se representa como un soluto, la sustancia química, sea sólido o líquida, que esas son las formas en las que viene nuestro medicamento, se van a disolver en un solvente. Ahora, este solvente usualmente es un solvente para nosotros líquido, ¿sí? Para nosotros es un solvente líquido a nivel del sistema fisiológico. Y formar una solución homogénea. Finalmente, eso es lo que busca la solubilidad, que la solución sea homogénea y que el soluto se diluya totalmente en el solvente. Entonces, en la solubilidad son dos elementos claves que tendrán que interaccionar, ¿ya? Y tendrán que mezclarse para formar una solución homogénea. Uno es el soluto, que para nosotros es el fármaco, y el otro es el solvente, que para nosotros es el medio acuoso, es decir, el agua, ¿ya? Y estos unidos, mezclados, tendrán que formar una solución homogénea, ¿ya? Esto va a garantizar, esto va a garantizar o va a influenciar directamente en el proceso farmacocinético, ¿ya? Va a influenciar en el proceso farmacocinético de la absorción. Obviamente, considerando que esta absorción se va a dar principalmente cuando estos solutos o fármacos se van a administrar por la vía oral, ¿ya? Entonces, usualmente está relacionado al proceso de la absorción. Pero esta solución homogénea también tiene que ver con otro proceso, que es la vía de administración, y ese es otro uso que le vamos a dar a la solubilidad, la vía de administración, ¿ya? Va a determinar, por un lado, eh, su influencia directa sobre el proceso farmacocinético de la absorción, pero también la vía de administración del propio fármaco. Esta no necesariamente va a ser la vía oral, ¿ya? Sino también necesitamos una muy buena solubilidad para la vía parenteral, ¿ya? Para la vía parenteral, para poder administrarlo quizás en forma de un inyectable, ¿ya? Porque también necesitamos que el medicamento
sea soluble en este medio acuoso y pueda distribuirse adecuadamente a través de la sangre. Entonces, la solubilidad juega un rol muy importante en la industria farmacéutica, determina la forma farmacéutica, como ya les estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una muy buena solubilidad, la administración será, por ejemplo, vía oral, ¿no? Y también tenemos la opción de la vía parenteral, ¿ya? De la vía parenteral. Ahora, una solubilidad nos va a determinar o va a estar relacionada, ¿no? Que ese es otro aspecto importante, a la estructura química, ¿no? Es por eso que ya cuando analicemos los grupos de fármacos, ¿no? Posteriormente, en las estructuras químicas hablaremos de grupos que le dan o le aumentan la solubilidad, que le aumentan la hidrosolubilidad, ¿no? O que le disminuyen también y más aumentan la lipofilia. Entonces, sí o sí, nuestra solubilidad está determinada por la estructura química. Es por eso que si en el proceso del descubrimiento tenemos un medicamento que no está cumpliendo los estándares de solubilidad, que su solubilidad es bastante baja, bastante pobre, lo que se tiene que realizar en primera instancia, ¿no? En primera instancia, si es factible y si eso no altera la propiedad biológica del fármaco, es incorporar algunos grupos químicos o modificarlos, ¿ya? Pero esa no es la estrategia más frecuente. Luego vamos a hablar de cuáles son las más frecuentes. ¿Y saben por qué? Porque al tratar de hacer una modificación estructural, ¿no? Tratar de cambiar a la estructura, podemos alterar también, por un lado, la eficacia y por otro lado, la toxicidad del mismo fármaco. Y al cambiarle la estructura, tenemos que hacer nuevamente todos los ensayos que hasta este momento estamos aprendiendo, ¿no? Todos los ensayos que se realizan para saber si la molécula que estoy sintetizando se va a convertir en un medicamento. Y va a haber otras soluciones para poder aumentar la solubilidad, ya otras técnicas que vamos a aprender en la parte final de la clase. Entonces, sí tiene que ver necesariamente con una estructura química y determina también, determina muchas interacciones intermoleculares entre las estructuras, porque recordando que ya cuando adopta una forma farmacéutica es un conglomerado de estructuras químicas que unidas forman el llamado medicamento. ¿Ya? Ahora, ¿hay factores que influyen en que esta solubilidad sea menor o mayor? Sí. Uno de estos factores es la temperatura, ¿ya? Uno de estos factores va a ser la temperatura. Obviamente en nuestro organismo esa temperatura es una temperatura controlada, ¿no? En nuestro organismo sí tenemos este proceso de temperatura controlada, no de 36.5 a 37, ¿no? Que fluctúa en nuestro organismo. Pero cuando queremos evaluar esta solubilidad en un medio externo, en un medio experimental, en un laboratorio, en otras palabras, tenemos que tener presente este control de la temperatura, ¿ya? Porque si no tendríamos serios problemas para poder evaluar la solubilidad de un medicamento. Este es un factor que se ha venido a estudiar mucho en la parte experimental para medir la solubilidad, ¿ya? Se ha podido saber que pequeñas fluctuaciones en el tema de temperatura te genera un falso dato de solubilidad, ¿no? Que podría llevarte al error. Ahora, este parámetro de la solubilidad es un parámetro muy importante. Miren ustedes la influencia, les decía yo. Más del 90% de todos los fármacos que existen se administran por la vía oral. Por lo tanto, para esta vía es determinante la solubilidad. La absorción, del proceso farmacocinético depende de la solubilidad. La biodisponibilidad, que significa la cantidad de fármaco que está presente, ¿no? En nuestro organismo para cumplir el efecto biológico, también depende de la solubilidad. Y en sí, todo el perfil farmacocinético depende de la solubilidad, ¿ya? Porque todo el perfil finalmente, porque el perfil farmacocinético, recuerden ustedes que empieza con absorción, ¿no? Que luego sigue distribución, donde también necesitamos solubilidad para poder distribuirse a nivel de la sangre,
Y bueno, ya luego seguirá metabolismo y excreción. Para donde necesita solubilidad, principalmente es para la absorción, seguido de la distribución, en el metabolismo no, pero sí nuevamente en la excreción. ¿Sí? Entonces, sí o sí, la absorción es el punto determinante de la solubilidad. ¿Se pueden medir los grados de solubilidad o se pueden clasificar? Sí se pueden clasificar, ¿no? Hay dos farmacopeas que son las que nos dan las pautas de los criterios de solubilidad. Una de ellas es quizás la más conocida por ustedes o la que más se menciona, es la farmacopea americana, ¿no? La llamada USP, farmacopea de los Estados Unidos, y la farmacopea británica, ¿ya? Son dos farmacopeas muy utilizadas, ¿ya? Entonces, según las dos farmacopeas, ya sea americana o británica, tenemos una clasificación de los compuestos en base a su grado de solubilidad, ¿ya? Ahora, esto se hace para cada solvente en específico, ¿ya? Para distintos solventes lo evalúan. Estos grados de solubilidad que mide la farmacopea americana y británica lo hacen distintos solventes para poder encontrar las técnicas idóneas que permitan la cuantificación y la determinación de estos fármacos. ¿Y en qué consiste? ¿No? Consiste en medir, ¿no? Eso es lo que hacen. Estas dos farmacopeas miden la concentración de un parámetro llamado saturación, ¿ya? Donde al agregar más soluto no aumenta su concentración en la solución. Miden saturaciones. ¿Por qué miden saturaciones? Porque en las saturaciones tenemos que ya el soluto incorporado, es decir, el fármaco en exceso, no logra solubilizarse, ¿no? Por eso es cuando ya agregamos más soluto en exceso, la mezcla no logra solubilizarse, ¿no? No logra solubilizarse, se queda suspendida en la solución y esa suspensión en la solución eh, evita ya la solubilidad completa y se dice que la muestra está saturada, ¿ya? Entonces, el grado de solubilidad se determina por el rompimiento de esta saturación. Eso es lo que estábamos viendo o estamos viendo durante toda esta semana en la parte práctica, ¿ya? Nosotros estamos evaluando cómo medir este grado de solubilidad en base a una concentración de saturación que es sometida a distintos procedimientos, ¿no? Procedimientos obviamente instrumentales, para poder determinar la solubilidad del compuesto, ¿ya? Entonces esta partecita sí la estamos viendo ahí, ¿ya? Basada en la saturación. Y en los resultados, ¿no? En los resultados hay estas consideraciones, ¿ya? Hay estas consideraciones. Por ejemplo, según las farmacopeas americana y británica, esta es la clasificación que existe, que va desde prácticamente insoluble hasta muy, muy soluble, ¿ya? Entonces va desde prácticamente insoluble hasta muy soluble. Y eso hace que estos dos extremos tengan estas características. Cuando es muy soluble, ¿no? Se necesita, miren, menos del 1 de solvente requerido para poder diluir la parte del soluto. Es decir, si era 1,1, ahora se necesita menos de 1 para poder diluir al soluto. Y también, bueno, una forma más fácil en base a nuestros resultados es cuando lo queremos expresar la solubilidad. La solubilidad se puede expresar en gramo por litro, ¿ya? Microgramo por mililitro, miligramo por litro, ¿ya? Etcétera. En agua, obviamente, porque estamos trabajando en medio acuoso. Cuando se habla de una gran solubilidad, estamos hablando de que la solubilidad en gramo por litro es superior a 1000. Y cuando es prácticamente insoluble, estaríamos hablando de que este es menor a 0,1, ¿ya? Entonces, obviamente, estos parámetros en gramo por litro representarían menor a mayor solubilidad, ¿ya? Y esta es la clasificación, los compuestos químicos, ya los compuestos químicos, en este caso nuestros fármacos, pueden clasificarse en algunas de estas en base a este resultado. Este es el que estamos obteniendo, el que estamos midiendo a nivel de técnicas en práctica, ¿ya? Estamos midiendo la solubilidad
en gramo por litro, ¿no? Miligramo por litro, microgramo por litro. Y bueno, convertido a gramo por litro, podemos establecer esta escala. ¿Ya? Podemos establecer esta escala de grado de solubilidad. ¿Ya? Esto es lo que manda la farmacopea de manera obligatoria, pero principalmente lo manda para poder clasificar a un fármaco ya en el mercado, como parte del control de calidad. ¿Ya? Esto lo utiliza como parte del control de calidad. ¿Ya? Principalmente de la materia prima, ¿ya? De la materia prima, es decir, del principio activo. Veníamos comentando de que uno de los parámetros que influye mucho es el tema de la solubilidad con la vía de administración oral. ¿No? La vía de administración oral es el ideal de los fármacos cuando los diseñamos. Es decir, tenemos que pensar que si estamos diseñando un medicamento, uno de nuestros objetivos va a ser que ese medicamento que estoy diseñando se pueda administrar vía oral, porque es la vía más rápida, la vía más conveniente. No puedo estar diseñando un medicamento cuya exclusividad solamente sea para la vía endovenosa. ¿Tendrá su uso? Claro que sí, a nivel intrahospitalario, pero si su efecto requiere cronicidad en su consumo, por ejemplo, por una enfermedad crónica, imagínense, estoy creando un antihipertensivo, un antidiabético, no voy a buscar necesariamente la vía parenteral, ¿no? Necesito la vía oral porque esta persona va a consumir de manera crónica mi medicamento. Entonces, para ello necesito conocer cuáles son esos factores que mejoran la biodisponibilidad oral, es decir, que permiten que el fármaco ingrese por esta vía y se alcance concentraciones óptimas a nivel de la sangre. Esa es la biodisponibilidad. Y dentro de esa biodisponibilidad oral hay varios factores, ya que lo determinan. Uno de ellos es la solubilidad acuosa, que es el que nos llama a nosotros hoy día a comentar. Pero también está la permeabilidad, ¿ya? La permeabilidad, es decir, la capacidad de atravesar barreras. Esto lo van a ver ustedes a mayor detalle, ¿no? A través de su clase de lipofilia, ¿no? De los medicamentos. Quizás nuestro puesto, mientras hoy día hablamos de hidrosolubilidad, va a haber otra clase donde van a hablar de todo lo que es lipofilia. Porque recuerden, nosotros no solamente buscamos un fármaco al 100%, no, ¿no? Porque si no, se absorbe muy bien y ahí se distribuye muy bien y se seguirá distribuyendo muy bien porque ahí se queda. Recuerden que después de la distribución toca la acumulación en los órganos, en las barreras, en los tejidos. Necesita permeabilidad, ¿no? Entonces estos usualmente son los dos más importantes, solubilidad y permeabilidad, que para la traducción sería la hidrosolubilidad y la lipofilia, ¿no? Pero también influye la velocidad de la disolución, ¿no? La velocidad de la disolución. Es decir, cómo hemos diseñado el medicamento para que se disuelva de manera rápida. ¿Ya? Bueno, el metabolismo también influencia, esto ya es aspecto químico netamente. Pero lo que más genera problemas de todos estos cuatro factores, ¿ya? Que no existe un medicamento biodisponible oralmente, cuando ya encontramos de que el medicamento no está ejerciendo un efecto, no alcanza niveles óptimos en la sangre, recuerden que esa es la distribución. Entonces, si en la distribución hay error, se mide aquí quizás el fármaco, ¿no? Se puede medir el fármaco en distribución y vemos que no alcanza las concentraciones óptimas en sangre. Eso significa que hay un proceso que está fallando y tenemos que retroceder antes de la distribución, pensando que lo somos administrado oral, obviamente, ¿no? Antes de la distribución está la absorción. Entonces aquí está el error, aquí está el problema y ese problema usualmente es la solubilidad. ¿Ya? Entonces es aquí donde encuentran los errores usualmente cuando encontramos un fármaco que medido en sangre, ¿no? Que medido en la sangre no alcanza las concentraciones óptimas de la biodisponibilidad. Entonces tenemos que atribuir este problema a la absorción y la absorción depende de la solubilidad. Esta es la causa más frecuente
de que exista un medicamento con baja disponibilidad oral se atribuye a la escasa solubilidad. ¿Ya? Ese es uno de sus factores. O la otra, mire, también puede ser, ¿no? Que lo encontremos aquí alterado, la disponibilidad no es óptima porque no puede ingresar a las barreras, ¿no? Se queda ahí, está acumulado y no puede ingresar a las barreras, se empieza a degradar el medicamento, se empieza a alterar, ya no logra alcanzar sus valores óptimos. La baja permeabilidad también es otro. Por eso yo les decía, estos dos son claves, ¿ya? Para hablar de biodisponibilidad de un fármaco vía oral. Pero la solubilidad también hay que relacionarla no solo a la vía oral, ¿ya? También no nos podemos olvidar de ello. Juega un rol muy importante en las formulaciones parenterales, ¿ya? Para los inyectables. Porque si no hay solubilidad, va a haber bastante problema también para su administración. De que existen fármacos que tienen baja solubilidad y se administran vía parenteral, sí, pero usualmente estos fármacos más lipofílicos se administran vía intramuscular, ¿no? Vía intramuscular, más que endovenosa. Entonces, si nosotros necesitamos un medicamento que se requiera administrar vía endovenosa, es mejor tener una muy buena solubilidad o una moderada solubilidad para garantizar ello. Si no, tendríamos que escoger otra vía y otra formulación parenteral, ¿ya? Que usualmente es la vía intramuscular. Bien, en base a este conocimiento de la biodisponibilidad, miren, existe esto, que lo vamos a encontrar a veces en la literatura cuando queremos hablar de solubilidad, ¿ya? De solubilidad. Y es el siguiente. El sistema de clasificación biofarmacéutica, o también llamada BCS, ¿ya? El sistema de clasificación biofarmacéutica, ¿no? Que es BCS, ha determinado lo siguiente, que la biodisponibilidad, ya no oral, sino en general, toda la biodisponibilidad de un fármaco se ve afectada por tres factores principales. Solubilidad en primer lugar, permeabilidad en segundo y disolución. ¿Ya? Entonces, según el sistema de clasificación biofarmacéutica, estos son los tres parámetros, diciendo que obviamente estos dos primeros son los determinantes, ¿no? Este de aquí simplemente es un factor que también predispone a los anteriores. Y este mismo sistema de clasificación biofarmacéutica, o BCS, ha determinado una clasificación de los fármacos, los ha clasificado, ¿ya? Y los ha clasificado, miren ustedes, en 4 clases. Entonces, actualmente nosotros ya tenemos para cada medicamento, ¿no? Una clasificación BCS, ¿ya? Esa clasificación BCS la ha generado principalmente por solubilidad y permeabilidad, ¿ya? Que son los dos parámetros determinantes. Y de esa manera nosotros podríamos ya saber que hay algunos medicamentos que están clasificados en nivel 1, 2, 3, 4. Obviamente, el nivel 1 y el nivel 3 son los que tienen la mayor solubilidad, ¿ya? El nivel 1 y el nivel 3 tienen la mayor solubilidad. La clase 2 y la clase 4 tienen la baja solubilidad. Pero nuevamente recordando algo, necesitamos un equilibrio, ¿no? Necesitamos un equilibrio, por lo tanto, esto solamente está relacionado a la hidrosolubilidad y también tenemos que considerar, ¿no? Tenemos que considerar el tema de la permeabilidad, ¿ya? El tema de la permeabilidad. En lo que es la permeabilidad, para la clase 1, esta también es alta, ¿no? También es alta. Entonces, los medicamentos clase 1 tienen muy buena solubilidad y tienen muy buena permeabilidad, ¿no? Entonces, sería un medicamento bastante óptimo, ¿ya? Aparentemente, ¿no? Bastante óptimo. Alta solubilidad y alta permeabilidad. El único problema que tendría o factor que lo podría limitar, ¿sí? El limitante, el que podría alterar todo esto, es el tema del vaciado gástrico, ¿no? Que rápidamente se vacíe el estómago y, bueno, altere el proceso de la permeabilidad. Es su único problema que podría pasar. En la clase 2 tenemos medicamentos con cierto problema.
para su administración vía oral me refiero. Tienen baja solubilidad, pero tienen muy buena permeabilidad. Es decir, garantizamos que entre el tejido, pero el problema es su administración y su absorción. Entonces, justo esto depende de la velocidad de disolución del fármaco, ¿ya? Es su factor limitante. Los de clase 3 tienen muy buena solubilidad, alta solubilidad, pero carecen de permeabilidad, ¿no? Es bastante baja su permeabilidad. Muy solubles entonces en agua, pero tienen problemas de permeabilidad. ¿Y dónde más se van a ver estos problemas de permeabilidad? En la mucosa gastrointestinal. No puede atravesar las barreras lipídicas, ¿no? Entonces, la permeabilidad es el factor más limitante que tienen, ¿no? Esto sí, los de clase 3 es muy lento el proceso de la observación del efecto farmacológico, por lo que la permeabilidad es muy baja, ¿ya? Muy baja. Muy buena solubilidad, pero muy baja permeabilidad. Y los de clase 4, ¿no? Los de clase 4 son esos medicamentos que tienen muy baja solubilidad también, muy baja solubilidad, ¿no? Tienen problemas para lo que es su absorción, su solubilidad en medio acuoso, pero a la vez también tienen muy baja permeabilidad en la mucosa gastrointestinal. Estos son considerados, ¿ya? Estos de aquí, los de la clase 4, los que tienen más problemas en la biodisponibilidad. Estos serían los de más baja biodisponibilidad, ¿no? Entonces, su disponibilidad está bastante reducida. Y si vamos a los extremos, este sería el de más alta, ¿no? Biodisponibilidad. Ahora, los medicamentos, ustedes saben que no se buscan o no se encuentran principalmente en los dos grandes extremos, ¿no? En los de muy baja biodisponibilidad o en los de muy alta biodisponibilidad. La mayoría de los medicamentos está fluctuando entre las clases 2, ¿no? O entre las clases 3, ¿no? Entre las clases 2 y clases 3. La mayoría de los medicamentos que existen fluctúan en esto. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de estas clases. Recordando, miren la clase 1, ¿ya? La clase 1, ¿no? Recuerden, la clase 1 tenía, ¿cómo tenía la clase 1? Su disponibilidad, perdón, su solubilidad, ¿cómo era? Su solubilidad era alta, ¿verdad? Era bastante alta, ¿no? Y su permeabilidad, ¿no? Y su permeabilidad también, ¿no? Era bastante alta, ¿ya? Entonces, estos son los medicamentos que están en ese extremo, ¿no? De la mejor biodisponibilidad. Estos van a tener la mejor biodisponibilidad que existe, ¿ya? La mejor biodisponibilidad si solamente nos basamos en estos dos factores. Lo único que podrían tener un problema es en la disolución, es decir, lo diseñaron para que ese fármaco no se disuelva bien. Recuerden que son 3 parámetros para la biodisponibilidad: solubilidad, permeabilidad y disolución. Pero ya teniendo estos dos, garantizamos la biodisponibilidad. ¿Quiénes están aquí? Verapamilo, propanolol y metoprolol, ¿ya? Son los de clase 1, son los de la extrema biodisponibilidad, la mejor biodisponibilidad. Y también recuerden que teníamos a los de baja biodisponibilidad, ¿no? El otro, ¿no? La pobre biodisponibilidad, ¿no? La reducida biodisponibilidad. Y esos de la reducida biodisponibilidad tenemos aquí a los de más baja permeabilidad y a los de más baja solubilidad. ¿Quiénes son ellos? Aciclovir, furosemida, saquinavir, ¿ya? Hidroclorotiazida, ¿ya? Hidroclorotiazida. Entonces, estos son los de clase 4 o biodisponibilidad reducida, ¿ya? Eso significa que, ¿qué sucede cuando tenemos biodisponibilidad reducida? ¿El fármaco se sigue en el mercado? Sí, el fármaco va a seguir en el mercado, no es para retirarlo, sino que tenemos que hacer dosificación, ¿ya? Es decir, esto igual se soluciona a nivel de administración. La dosificación es la que tiene que fluctuar.
¿ya? Esto va a ser obviamente o va a tener una repercusión en el paciente, porque el paciente tiene que consumir, ¿no?, mayor cantidad de medicamento en dosis más repetidas, ¿ya? Para mejorar la biodisponibilidad. Entonces, contra estos dos extremos tenemos los ejemplos, pero también existen los de alta permeabilidad, es decir, se absorben muy bien a nivel de las membranas, usualmente son muy buenos atravesando membranas, pero tienen muy baja solubilidad, tipo carbamazepina, ketoprofeno o naproxeno, ¿ya? Eso significa que si tienen baja solubilidad, ¿no? Tienen baja solubilidad, ellos tienen más problemas para su vía parenteral, ¿no? Para su vía parenteral y también para su vía de administración oral. Ya tendremos que unirlos, por eso es que no vienen solos. Cuando ya los comercializan, tienen que venir unidos a otras moléculas que les van a permitir solubilizarse, ¿no? Usualmente vienen en forma de sales, por ejemplo, ¿ya? Para poder aumentar esa solubilidad. Y tenemos los que tienen una alta solubilidad, si se administran muy bien por la vía oral, vía parenteral, pero tienen problemas serios para poder atravesar las barreras como la mucosa gastrointestinal, las barreras lipídicas. ¿Quiénes son, por ejemplo, ranitidina, atenolol, cimetidina y vancomicina? Justo uno de los antibióticos, ¿ya? Pero al tener una alta solubilidad, hace de que estos medicamentos se administren muy bien por la vía oral, inclusive por la vía parenteral, ¿ya? Y el problema es con la permeabilidad. Entonces, cuando tienen problemas con permeabilidad, ¿ya? Cuando tienen problemas con permeabilidad, lo que para estos medicamentos es más común es también realmente un reajuste de dosis para poder regular ello, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en el diseño de un medicamento, antes de que este medicamento se apruebe para salir al mercado, el medicamento tiene que ser clasificado según la DCS, ¿ya? Y tenemos que saber nuestro medicamento en cuál de las clases se encuentra. De esa manera se vuelve obligatorio, según las farmacopeas, que nuestro medicamento tenga que ser evaluado por solubilidad y por permeabilidad, ¿ya? Los dos parámetros son obligatorios, son dos pruebas determinantes, porque si no está clasificado como el BCS, obviamente no va a tener la autorización para poder ser comercializado. Hay organismos que han determinado inclusive los parámetros para la determinación de solubilidad, que es justo algo de lo que estamos viendo en la parte práctica. Tenemos a la Agencia Europea del Medicamento, o la llamada EMA, ¿ya? Para EMA, un fármaco altamente soluble, ¿sí? Es cuando se disuelve en un matraz, ¿no? Es por la técnica de Shea Flash, en un matraz de 2.50 mililitros, pero siempre y cuando hayamos considerado que la solubilidad se da en estos parámetros, 1.2, 4.5 y 6.8, ¿ya? EMA, EMA, la Agencia Europea del Medicamento, establece entonces que la solubilidad tiene que determinarse en medio acuoso, pero a 3 pH, ¿ya? Eso es lo que manda EMA, a 1.2, a 4.5 y a 6.8, para poder simular los pHs del tracto gastrointestinal, ¿ya? Esto lo tiene establecido EMA. Pero también tenemos otros dos organismos, como es la FDA, ¿ya? Y la OMS, que también tienen aquí algo que ver. ¿Por qué? Porque ellas establecen criterios similares a los de EMA, ¿ya? Criterios muy similares a los de EMA. La OMS al menos establece los mismos, ¿ya? Establece los mismos. EMA y OMS establecen los mismos criterios, ¿ya? La única, la única que cambia, ¿no? La única que cambia es la FDA. La FDA establece, no te dice exactamente cuáles van a ser los 3 pHs mínimos que requiere, pero sí te manda un rango bastante distinto. La FDA, ¿no? La FDA te dice que el pH de evaluación de una solubilidad tiene que fluctuar de 1 a 7.5, ¿ya? Es un poquito más extremo, mire, coge más extremos. Este era de 1.2 a 6.8 y este coge de 1 a 7.5. Es la única variación.
Pero al final, muy aparte de los pHs, los tres organismos que rigen la vigilancia del medicamento, EMA, FDA y OMS, establecen que es obligatorio los estudios de la solubilidad. ¿Ya? Es un parámetro requerido para la autorización y aprobación de una nueva molécula candidata a convertirse en medicamento. ¿Ya? Entonces tenemos esa pauta en base a estos tres organismos. Bien, y ahora, ¿qué sucede si tenemos un perfil poco soluble? ¿No? Es decir, un fármaco que ya lo sinteticé, pero es muy poco soluble, ¿no? Entonces, esto es un grave problema para la industria farmacéutica. No podemos desarrollar las formas farmacéuticas que hubiéramos deseado, ¿no? No podemos administrar vía oral, no podemos administrar vía parenteral. Entonces, tenemos quizás la opción que hubiéramos pensado en un inicio, como les decía, era la modificación estructural, pero modificarlo, aparte que es tedioso en laboratorio, implica que repetamos, tenemos que repetir todos los protocolos, todas las técnicas y ensayos hasta este momento ya hechos para nuestro fármaco. Entonces, no es óptimo, alarga el tiempo del descubrimiento del medicamento y lo que se hace principalmente son estas técnicas. Existen, miren, no solo una, sino existen aproximadamente 9 técnicas para mejorar la solubilidad, ¿no? De las cuales vamos a estar hablando de forma resumida las características de estas técnicas, ¿no? Desde nanoinición, ¿no? A nivel de nanopartículas, recristalización, uso de tensioactivos o surfactantes, ¿ya? Precipitación, micronización, sonocristalización por sonicación, formación de nanomorfos, homogenización, que sería básico también, y una quizás de las más utilizadas en la actualidad, hacer dispersión. ¿Ya? Vamos a ver algunas características de estas técnicas, ¿ya? Cada una de ellas tiene su particularidad. Son técnicas para mejorar la solubilidad. ¿Qué es lo que se le hace al fármaco? Bueno, la nanonización, en otras palabras, es formar nanocristales, ¿ya? Es convertir el fármaco en nanocristales. Eso es a lo que actualmente llamamos nanofármacos, ¿ya? Esta es una técnica costosa, tediosa también, pero que está teniendo un realce importante en los últimos años, ¿ya? Y lo que busca, obviamente, esta técnica se escoge mucho para estos fármacos muy hidrofóbicos, ¿no? Muy hidrofóbicos, es decir, que no pueden solubilizarse en medio acuoso, miren, hidrófobos, ¿ya? En la que hacemos que se integren, se unan más a la fase oleoacuosa, ¿no? Es decir, oleoacuosa, y logren una solubilidad, ¿no? Entonces, usualmente los convertimos, ¿ya? En partículas de nanocristales. La formación de nanocristales es la que le va a permitir aumentar su solubilidad a estos fármacos, ¿ya? Vamos a generar nanoemulsiones, ¿ya? Entonces, simplemente por cambio en el tamaño de la partícula. En este caso, las partículas de los medicamentos tendrían que fluctuar de 200 a 600, ¿no? Aproximadamente para formar estos cristales, ¿ya? Entonces, esta es una de las técnicas, tratar de formarlo como un nanofármaco, ¿ya? Esa es una de las técnicas para aumentar su solubilidad. La recristalización, ¿ya? La recristalización, un proceso que ya lo hemos visto, ¿ya? La recristalización, pero que ahora lo vamos a realizar a través de una técnica de fluidos supercríticos. Es una técnica, es un método instrumental. ¿Qué significa fluido supercrítico? Bueno, que lo vamos a someter a una temperatura y presión mayor, ¿no? Que su temperatura y presión crítica. Son equipos ya los que realizan este tipo de recristalización en fluido supercrítico, ¿no? Y estos van a generar que cuando cambiemos, recuerden, lo vamos a alterar a temperaturas y presiones muy mayores. Si lo sometemos a la temperatura incrementada, vamos a aumentar solubilidad. Si le aumentamos la presión, vamos a aumentar solubilidad. Va a aumentar la densidad, va a alterar la densidad, va a aumentar la transferencia de masa. Los fármacos, entonces, alterando estos dos parámetros, temperatura y presión, van a solubilizarse.
Y este proceso de temperatura y presión, principalmente temperatura, recuerden ustedes cuando hacíamos alteraciones de la temperatura extremas, lográbamos un proceso de cristalización. La recristalización, porque ya se reducen los tamaños de las partículas al solubilizarse, ¿no? Cambia el tamaño de la partícula y nuevamente las moléculas empiezan a unirse y generan los llamados cristales. ¿Ya? Entonces, es una de las estrategias que se tiene para aumentar la solubilidad del fármaco, ¿no? Administrarlo en su forma recristalizada. Otro de los más antiguos, es decir, de los más antiguos, y estos dos son usualmente los más modernos, bastante costosos, eso sí, para la industria. Generar nanofármacos es costoso y bueno, la técnica de fluidos supercríticos ha ido disminuyendo en los últimos años en lo que es costo, pero igual es una técnica aún no tan sencilla ni económica. Esta sí, ya esta es quizás una de las que más han hecho, ¿ya? Estos son la mayoría de los medicamentos que tenemos ahora, que todavía están en nuestro mercado. Es usar tensioactivos, es usar surfactantes, ¿ya? Es usar otra estructura química que le permita solubilizarse, es decir, otro medio, otra solución que venga unido a esta solución para que le facilite la solubilidad, ¿no? El tensioactivo aumenta la permeabilidad y eso es lo interesante, que el tensioactivo, ¿por qué se utiliza tanto? Porque tiene un efecto sobre los dos parámetros que tendrían problemas. Influye sobre la permeabilidad, influye sobre la velocidad de disolución. ¿Se acuerdan que había tres parámetros para la biodisponibilidad, ¿no? Permeabilidad, disolución y solubilidad. Como los tensioactivos influyen sobre los dos, permeabilidad y disolución, obviamente también influyen sobre la solubilidad, ¿ya? Entonces, si mejoramos permeabilidad, disolución y solubilidad, obviamente la absorción va a ser mejor, ¿ya? Va a ser mucho mejor. Entonces, esta fue una de las técnicas que más se utilizó principalmente con los medicamentos antimicrobianos, ya que la mayoría de ellos, recuerden ustedes, por el tema del descubrimiento, si lo han visto por ahí algunos ejemplos, si no lo veremos en las siguientes clases cuando hablemos de fármacos antimicrobianos, son algunas moléculas muy voluminosas, ¿no? Son muy lipofílicas, ¿no? Son moléculas de origen fúngico, la mayoría de los antimicrobianos. Por lo tanto, son muy poco solubles en agua, ¿ya? Y cuando se descubrieron, se administraron más por vía parenteral, pero ahora los necesitamos vía oral. Entonces, para eso se utilizó los tensioactivos. Por eso le digo que son de los más antiguos. Y puede haber tensioactivos aniónicos, catiónicos o no iónicos. Miren aquí los típicos medicamentos que quizás el primero, el que más se utiliza, ¿no? El diclofenaco sódico, ¿ya? El diclofenaco sódico utiliza, miren, un surfactante, ¿ya? Un piridium, un derivado piridinium bromido, que es de tipo catiónico, no de tipo catiónico. Y así, miren, para ketoprofeno, para otros medicamentos también se utilizan los surfactantes, ¿no? Son sustancias que forman parte de lo que a veces decimos nosotros los excipientes. Dentro de esos llamados excipientes están los surfactantes, están los tensioactivos, ¿ya? Dentro de esos excipientes. Y son excipientes funcionales, ¿ya? Que le dan esta propiedad de mejorar la solubilidad. Estos son de los más comunes y de las técnicas más antiguas, ¿ya? Otras de ellas son la precipitación evaporativa, ¿ya? Para este caso, para la precipitación evaporativa, tenemos que generar partículas muy finas del medicamento. Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos en su punto de ebullición más bajo de los disolventes y vamos agregando el fármaco, ¿no? Vamos agregando el fármaco a una temperatura adecuada, ¿no? Y vamos calentando esta muestra, ¿no? Vamos calentando esta muestra para lograr una evaporación, ¿no? Del solvente como tal y con ello someterlo a una reducción del tamaño de la partícula. ¿Ya? Vamos a ir jugando con el tema de la temperatura, que es uno de los factores que tiene que ver con solubilidad. Entonces, como ir calentando al medicamento, pero sometido a temperatura. Este es parte de lo que llamamos o de lo que va a generar una nucleación, ¿ya? Una nucleación.
una separación de los tamaños de partículas del medicamento y formación de nuevas partículas, que pueden ser micropartículas o nanopartículas, ¿ya? No es muy utilizado, pero es una de las posibles estrategias. Micronización, ¿no? La micronización también está basada en reducción de tamaño de partículas, porque yo les había comentado hasta este momento que la solubilidad depende de la temperatura, depende del pH del medio, pero también depende, pero también depende del tamaño de la partícula. ¿Ya? A veces se juega con esto, con tratar de variar el tamaño de la partícula del fármaco y con eso lograr la mejor solubilidad. ¿Ya? Por eso es de micronización, reducción de tamaño de partícula. Otro procedimiento es el uso de los ultrasonidos, como es la sonocristalización. Una forma de reducir el tamaño de partículas sin temperatura, porque eso es lo que estamos viendo, que más intentan hacerlo mediante temperatura. Ese es un método actual que se está también trabajando y en muchos laboratorios, es utilizar ultrasonido, ¿ya? Y mediante ultrasonido aumentar la solubilidad. Los equipos de ultrasonido son muy convencionales, son muy rápidos, ustedes los van a ver mucho y lo van a mencionar los profesores cuando hagamos prácticas de cuantificación de medicamento y vamos a decir no se disuelve, ¿no? Es decir, coloquen en tal solvente y como tiene problemas de solubilidad, vamos a decir soníquenlo 10, 15 o hasta media hora, ¿no? Soníquenlo, porque lo que estamos buscando en esa sonicación es la reducción del tamaño de la partícula. Este es el procedimiento más usual en los laboratorios para mejorar la solubilidad del fármaco y esta técnica es una de las más estandarizadas para poder cuantificar medicamentos. ¿Ya? Generar nanomorfos. Generar nanomorfos también es una técnica, bueno, un poco costosa porque tiene que ver con nanopartículas. Es darle, darle cambios entre la forma cristalina y forma amorfa a un medicamento. Fluctuar esas dos fluctuaciones que tiene en el diseño, ¿ya? De un estado cristalino, que los estados cristalinos de los fármacos se caracterizan por ser de muy baja solubilidad a los estados amórficos. Es un cambio de estados. Una técnica también bastante costosa y no tan convencional para la actualidad, ¿no? Más que todo por el tema rentable, ¿ya? Y la homogeneización es una técnica también que ya es bastante antigua y se ha utilizado, ¿no? Principalmente para trabajar a altas presiones, ¿no? Cuando se trabaja a altas presiones y alta velocidad, las partículas del fármaco se dispersan más, ¿no? Y por eso mejora la solubilidad, ¿no? Tratar de homogenizar la muestra. Pero genera no un uso masivo porque estas altas presiones, ¿no? Pueden generar problemas en la alteración del fármaco. Y finalmente la última que está reemplazando a lo que es surfactantes, ¿ya? Finalmente esta última es la dispersión sólida, ¿no? Es la dispersión sólida. Es uno de los métodos más importantes ahora para mejorar la solubilidad, ¿ya? Y consiste en hacer mezclas, ¿ya? En hacer mezclas, en mezclarlos. Parecido a lo del surfactante, pero aquí son más mezclas. Estas mezclas pueden ser con otros sólidos, que podrían ser sales, que podrían ser suspensiones, que podrían ser precipitados, que podrían ser polímeros, ¿no? Entre otras. Es tratar de generar la unión a otro sólido, en otras palabras, a otro sólido, y con eso tratar de mejorar la solubilidad de un medicamento. ¿Ya? Entonces, dispersión sólida es uno de esos parámetros o una de esas técnicas que mejora la solubilidad y se está convirtiendo en una alternativa para trabajar junto al uso de tensioactivos, que todavía está dominando la mayoría de medicamentos que tenemos en la actualidad. Bien.